La crisis de finales del siglo XX fue la más grave que había afrontado el Ecuador en muchas décadas. Ahora, con la perspectiva de lo que ha pasado en el 2019, con la convulsión de octubre del 2019, quizá haya cómo comparar, porque esa crisis de finales del siglo fue una crisis continua que se desarrolló sobre todo a lo largo del último año del siglo de 1999, aunque había comenzado un poco antes. En realidad la crisis fue una crisis económica más que una crisis de una convulsión social. Hubo manifestaciones, hubo marchas, hubo un levantamiento indígena, pero no ninguna de esas comparable a las recientes convulsiones de octubre del 2019. Hace 20 años era sobre todo la angustia económica, la falta de recursos y la inflación galopante que hacía que el Sucre se hundiera prácticamente cada día. Este proceso de inflaciones había venido desde la década anterior, pero se aceleró muchísimo a lo largo del gobierno del presidente Yamil Maguad, que comenzó su periodo en 1998. Esta crisis se debía a varios factores. Yo creo que el primero de todos era la falta de confianza en las propias autoridades económicas y en cómo se estaba llevando la economía. El Sucre había venido debilitándose continuamente por la falta de fortaleza de las exportaciones ecuatorianas, pero sobre todo por una ley, la ley bancaria de 1994, que permitía a los bancos el hacer inversiones en áreas fuera del sector bancario. Es decir, un banquero podía tomar los fondos que el público depositaba en sus ventanillas para hacer negocios personales o para invertir en otras empresas. En general, el negocio bancario consiste en prestar ese dinero, pero dentro de ciertas reglas, de ciertas regulaciones. La desregulación total del sector bancario que implicó la ley bancaria de 1994 permitió que los gerentes de los bancos pudieran utilizar esos fondos a su buen saber y entender. Y eso generó una desconfianza creciente en los bancos. Había bancos inmensos, el Banco del Progreso, el Filambanco, eran los principales bancos del Ecuador que tenían la mayor cantidad de depositantes, la mayor cantidad de activos, pero eran justamente esos bancos los que empezaron a tener lo que ya la gente empezó a sentir, un problema de liquidez. ¿Cómo era posible que teniendo la mayor cantidad de activos no pudieran responder a veces a los cheques que alguien giraba? Y era que lo que estaban haciendo era convirtiendo esos sucres en dólares por un lado, lo cual debilitaba a la moneda ecuatoriana, pero sobre todo invirtiendo en sus propias empresas, en sus propios negocios. Esto llevó a que hubiera una seguidilla de quiebras bancarias que comenzaron precisamente con la del Filambanco a finales del 98, y luego otros bancos. La caída del Banco del Progreso fue la mayor a comienzos del 99, y eso precipitó a esta crisis. Se convirtió en una crisis económica generalizada, porque al quebrar los bancos, el gobierno y el Banco Central en especial tuvo que acudir con recursos ante la corrida bancaria, que se llama, es decir, la exigencia del público de que les devuelvan su dinero, para tratar de salvar a los bancos. Estos finalmente no pudieron salvarse, y en total me parece que fueron 24 bancos que quebraron a lo largo de ese trágico año del 99. Esto precipitó una inflación mucho más alta. Fíjense que el sucre llegó a valer 20.000 sucres por $1, mientras al comienzo del gobierno de Maguad estaba algo así como en 5.000. Es decir, la devaluación fue muy rápida en ese año y medio, se fue hundiendo el sucre frente al dólar,
y a finales de diciembre del 99 incluso empezó a superar la barrera de los 25.000. Llegó en algún momento a comienzos de enero a 26.000 sucres por dólar. Maguad no había querido la dolarización, se oponía, incluso la Junta Monetaria tampoco quería. Pero viendo que esta crisis económica se estaba convirtiendo en una crisis política y que había una presión tremenda sobre su gobierno, tomó la medida de la dolarización, yo diría casi como una medida más bien política para tratar de salvar a su gobierno. Y no salvó a su gobierno, pero curiosamente la dolarización salvó la economía. Por un lado, los diarios, los canales de televisión y demás iban acompañando a este fenómeno tan especial de las quiebras bancarias. Yo fui director de lo que ahora se llama RTS y en ese momento se llamaba Telesistema, cuando las quiebras bancarias, y obviamente mandábamos a los reporteros a estas escenas verdaderamente trágicas de ver la gente amontonada frente a las puertas cerradas de los bancos, llorando por el dinero que no podían sacar, por la situación en que ellos quedaban, porque tenían allí todos sus recursos. Eran escenas verdaderamente trágicas para la televisión, además, que es un medio que permite que a través de lo visual se puedan transmitir imágenes patéticas. Esto llegó a ser verdaderamente, digamos, el marco trágico de lo que pasaba. La gente se daba cuenta en sus casas de lo que estaba sucediendo frente a las puertas de los bancos que quebraban. Pero al mismo tiempo había que hacer análisis, y recuerdo que mi otra función era ser editor general de la revista Gestión, una revista especializada en economía, y entonces allí tratábamos de explicar lo que estaba pasando. Uno de los artículos más importantes que hicimos es demostrar cómo el Banco del Progreso estaba utilizando los recursos en beneficio de su dueño, el señor Azpiazu, en vez de para atender las demandas de efectivo que el público le estaba haciendo. Esta casi piramidación de capitales, es decir, utilizar los capitales ajenos para el beneficio de los de la cúpula, fue respondida de alguna manera con cierta indignación por parte de las autoridades, pero eso es lo que le toca al periodismo. El periodismo le toca analizar y descubrir lo que estaba sucediendo. Los medios en general, los medios masivos, los diarios, siguieron la coyuntura de lo que estaba pasando y hacían un esfuerzo para explicar, pero realmente estas explicaciones más amplias, más profundas, más generales, venían del lado de la academia o del lado de las revistas especializadas como la que menciono. El periodismo también jugó el papel de, como tiene que ser un periodismo responsable, de tratar de defenderle al gobierno de Maguad. Maguad había firmado la paz con el Perú, tenía muchos méritos, pero francamente no se podía seguir apoyando a un régimen que había demostrado mucha irresponsabilidad. La mayor de todas fue el suspender el pago de la deuda. Eso le quitó al Ecuador credibilidad internacional y le cerró las fuentes de recursos que el Ecuador podía tener y precipitó mucho más esta crisis a lo largo del 99. Los costos sociales de la crisis se demuestran claramente por el aumento gigantesco de la emigración del Ecuador. Fue el momento en que el Ecuador se convirtió en emisor de decenas de miles de ecuatorianos que iban a buscar el futuro en otra parte. Creo que ese es el subrayado más importante de toda la crisis. Fue en ese momento en que más de 1 millón de ecuatorianos se fueron del Ecuador. No veían absolutamente futuro aquí y entonces, con su movimiento migratorio, mostraron que el Ecuador era un país sin futuro y se fueron a España y a Estados Unidos y a Italia y a Holanda y a Venezuela y a muchos otros sitios a buscar allí algo de qué vivir.
Creo que esa fue la parte más grave de la crisis, con lo que además significó familias rotas, esperanzas perdidas, separación de los padres respecto de sus hijos. Muchas madres, la gran mayoría de los migrantes eran mujeres que, desesperadas para poder tener algo para mandar a sus hijos, que se quedaron en el Ecuador con los abuelitos, con los tíos, en fin. La crisis significó también a más de perder más de 1,5 millones de migrantes y de esta tremenda afectación a las familias, significó también una caída en todos los rubros, por ejemplo, de la construcción, por ejemplo, el de las industrias, porque obviamente cayó el consumo. Creo que esos son los factores de la crisis previa a la dolarización. La dolarización, en cambio, vino a resultar un remedio a todo eso. Precisamente por lo que digo, que la dolarización fue un remedio a la situación económica, es que la evaluación que tenemos en estos 20 años de la dolarización tiene que ser positiva, porque sobre todo sabemos de dónde venimos, de esa crisis tremenda que el país pasó a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. El presidente Maguad, en efecto, perdió el poder en enero, cayó en enero del 2000 y fue sustituido por su vicepresidente, y a pesar de que la gran revuelta social, entre otras cosas, era contra la dolarización, Gustavo Noboa, la primera decisión que tomó fue el mantener la dolarización. Y fue una gran medida, porque aunque al comienzo hubo una fuerte inflación en dólares y realmente significó perder muchísimo capital real por parte de la gente, la dolarización se hizo a 25,000 sucres por dólar. Sin embargo, la dolarización trajo de inmediato, no de inmediato, pero al año y pico, la estabilización de los precios. Y eso implicó muchísimos cambios en la economía ecuatoriana. Por primera vez, a partir de la dolarización, se pudo prever el futuro, porque antes no se sabía. Era tan alta la inflación que nadie podía endeudarse, por ejemplo, para comprar una casa, para comprar un vehículo. Nadie podía endeudarse porque los bancos no podían prestarle la plata con ese ritmo tan brutal de la inflación. Así que la dolarización trajo la estabilidad, incluso como digo, bajó la inflación, no el primer año, pero sí en los siguientes, y hemos llegado a momentos, como en estos últimos años, a tener deflación, es decir, retroceso de los precios. El poder planificar, el poder tener un horizonte para poder endeudarse, para poder adquirir un bien, ha sido fundamental para la economía ecuatoriana en estos años. Tiene otros defectos la dolarización, y es que precisamente al no poder devaluar nos volvemos poco competitivos respecto de países como Colombia y Perú, que sí pueden devaluar, pero sin duda creo que los beneficios son mayores que las deficiencias que puede tener la dolarización.